Cuba Información. La Revolución Cubana pronto se vio asediada, como todos sabéis, por infinitos enemigos, desde bloqueos hasta intervenciones armadas. La Revolución Cubana, sin embargo, no solamente salió adelante, sino que dio ejemplo a otros pueblos del mundo de cómo, desde un pequeño lugar que apenas puesto sobre el mapa de Estados Unidos ocuparía una parcela muy pequeña de él, se podía combatir al monstruo, se podía ser independiente. Surgieron al conjuro y al ejemplo de la Revolución Cubana grandes revolucionarios, entre ellos el mejor, el que nunca olvidaremos, Ernesto Che Guevara, que intentaron llevar aquellas luchas a otros lugares. E incluso en algunos países, como Nicaragua o como Chile, se buscaron formas de independencia y de transformación social de aquellos pueblos sometidos durante siglos al imperio. El imperio en América Latina, que lo utilizaba, como todos sabéis, como el patio trasero de sus establos, no permite o no permitía entonces que surgieran nuevas revoluciones cubanas. Por eso utilizó todos sus medios militares, políticos, de espionaje, de guerra, si era preciso, para destruirlos. Curiosamente, cuando cae por sus propios vicios el socialismo de la Europa del Este y parece que la Revolución Cubana se queda aislada y sola en las Américas, ella, en un acto de convicción y de fuerza, sigue adelante. Y ese seguir adelante supone que pronto, en el siglo que ahora vivimos, no se vea ya sola, sino que hay pueblos que después de siglos de explotación, primero por el imperialismo español y luego por el norteamericano, también claman por su libertad, por su independencia y por un modelo social más justo. Son los casos fundamentalmente de Bolivia y Venezuela, aunque otros, como Ecuador, intentan engancharse a esta historia que es precisamente el futuro. Ahora bien, y como aquí ya se ha subrayado, nosotros estamos en Europa, salimos del fascismo para entrar en el más brutal y terrible neocapitalismo. En Europa, el imperio no puede utilizar los ejércitos para destruir las fuerzas revolucionarias que intentan combatir este neocapitalismo. Ha utilizado un ejército más poderoso, sutil, terrible, un ejército no solamente corrupto y corruptor, sino de una gran influencia y que se aprovecha de formas que no tienen que ver con la violencia física y sí con la violencia mental, porque ese ejército directamente ataca la conciencia de los ciudadanos, busca su desmovilización, persigue su alienación, intenta y consigue en muchísimos casos su pasividad. Son los medios de comunicación de masas. Los medios oficiales de comunicación de masas que se hablan como independientes están absolutamente sujetos a las órdenes, a las consignas y a las necesidades desde sus poderes económicos y desde sus influencias políticas, tanto del imperialismo como del neocapitalismo más feroz. Este ha descubierto que era
el sistema más importante y eficaz para conseguir esta desmovilización. ¿Cómo luchar contra ellos si además se presentan muchas veces envueltos como fábricas de sueños? Los medios de comunicación utilizan un doble sistema. Para las clases más populares o medias, el de el feísmo, la vulgaridad, la pornografía, no hablo desde el punto de vista sexual, sino pornografía política y cultural para intentar embrutecer y adormecer a quienes ven, escuchan o leen en esos medios. Y para los intelectuales, para gran parte de los intelectuales, utilizan otro sistema, el de la compra de voluntades, el sistema del dinero. La corrupción no es solamente una corrupción que se da en lo que llamamos la construcción o zonas de un capitalismo que tiene que ver con los grandes beneficios de esos capitalistas y banqueros. La corrupción también se da en todos los mundos de la cultura, desde el mundo editorial al mundo periodístico. Y esa corrupción es la que encaja y anida efectivamente en tantos intelectuales que no se dan cuenta de que ellos son culpables, no víctimas, sino culpables del acoso que se hace a la libertad y a los procesos revolucionarios como los que se dan en América Latina. Es difícil encontrar un día sin que se ataque sistemáticamente a los pueblos de Cuba, de Venezuela o de Bolivia, a veces de forma grosera, otra con tergiversaciones, siempre con mentiras, y para ello utilizan también la deformación que se hace del lenguaje, un lenguaje que nada significa. Cuando se habla de democracia, cuando se habla de elecciones, cuando se habla de justicia, cuando se habla de libertad, se está mintiendo. Se han secuestrado esas palabras, nada tienen que ver con el origen filosófico que en ellas subyacía y que buscaba una humanidad. Las utilizan a su servicio y pretenden que todo lo que no se adapte a esas formas, entonces hay que perseguirlo. Si no se puede de forma violenta, con el silencio absoluto. Contra esos medios, y Carlo Frabetti lo ha indicado muy bien, hay que buscar otro ejército que de alguna forma intente luchar con las armas que le sean posibles y que pueda con su inteligencia descubrir. Estamos en una crisis terrible, no económica, que esa no existe para los grandes banqueros o para los capitalistas de siempre, sino para quienes las pagan, sino con una crisis de pensamiento, de voluntad de acción, de respuesta ante los grandes retos del siglo XXI que van desde la defensa de las revoluciones como la de América Latina o otras que se están dando en pueblos árabes o en otros lugares, hasta el desmontaje de todo lo que sea el sistema económico neocapitalista, al cual hay que denunciar como uno de los más explotadores y sangrantes que se dan en la historia. Europa se mira a su ombligo y desconoce que el 85 o el 90% de la población mundial pasa hambre, se muere de miseria o es víctima de guerras muchas veces tribales inoculadas por los imperialismos y colonialismos que también han inoculado ese veneno en los propios pueblos, sea de África o sea de Asia, enfrentándolos entre sí, trazando fronteras arbitrarias, rompiendo sus lenguas, sus culturas y creando títeres y marionetas políticas en los puestos de poder para que sirvan sus intereses económicos. O luchamos o perecemos. O colectivamente no solamente apoyamos lo que está ocurriendo en América Latina, sino lo que debiera ocurrir en Europa, o habrá sonado, como ya se dijo hace tiempo, la hora de cierre
en los jardines de Occidente, porque los jardines de Occidente hoy no son más que los estercoleros de la historia. Muchas gracias.